Cambiar, esa obsesión. Soy de los que creen que la gente no cambia, ¿sabes? Me dijo un día un político mientras charlábamos para una nota que yo estaba escribiendo. Se refería a los vicios y pecados de su electorado, el pueblo argentino, algo que jamás se atrevería a blanquear en público. Su idea, contraria a la mía, me impactó mucho porque si un político descree de la idea del cambio, ¿para qué hace política? Aunque es cierto que no vemos al mundo tal como es, sino como somos nosotros. Por eso nos peleamos tanto. Confundimos lo que vemos y lo que nos gusta con la verdad. Estamos convencidos de que tenemos razón. Así avanzamos por la vida, ciegos, hipnotizados, creyendo que son siempre los demás quienes están equivocados. Pero si las cosas no fueran así, tal como las pensamos, y si hubiera otra manera de verlo, las dudas, las preguntas sobre nuestras supuestas certezas, suelen ser dos buenos antídotos contra nuestra propia rigidez. Interpelarnos a menudo de esta manera es como ir al gimnasio de la mente. Pensaba en estas cosas volviendo a casa de aquella entrevista, y mientras manejaba recordé la paradoja del cambio, que postula que cuanto más nos obsesionamos por cambiar algo que nos tortura, menos lo logramos. Una cosa es el deseo, otra la obsesión. Y la obsesión siempre logra el efecto contrario al que buscamos. Lo que resiste, persiste, dice el refrán. Esa es la idea que inspira las antidietas. Pensar todo el tiempo en comida solo logra que en cierto momento no aguantemos más y nos demos un atracón. Tengo en mis cuadernos páginas enteras de historias y reflexiones sobre el tema, todas con un mismo hilo conductor. Si queremos que algo cambie, primero tenemos que cambiar nosotros. Creer lo contrario sería parecido a sentarnos a ver el amanecer y esperar que algún día el sol asome por el oeste. O como me dijo cierta vez una terapeuta, acá vienen muchas personas que me dicen, no sé por qué, pero usted no se imagina cómo cambió mi madre desde que yo hago terapia. Una empresaria que entrevisté hace varios años para Las Jefas, mi primer libro, me dijo en aquella ocasión, todos tenemos un techo para el cambio. Lo que varía es la altura a la que lo ubicamos. Esta mujer había recorrido un camino poco transitado. A pesar de que había acumulado muchos logros profesionales, no había logrado ser madre. Un dato en su biografía emocional que ella vivía como una carencia. A los 57 años, una edad en que muchos creen que la suerte ya está echada, decidió adoptar 3 hermanos huérfanos en Brasil, donde entonces vivía. En el umbral de los 60 se atrevió a formar una familia. Coraje emocional, sin duda, pero además esta mujer decidió correrse del proyecto por el que circula la mayoría y ensayó otra receta, la propia. Podemos llamarlo creatividad para vivir, ampliar el menú de posibilidades o simplemente abrir la cabeza para volverla más flexible. Ahora, ¿cuánto podemos cambiar? ¿No hay techo o existen límites objetivos? ¿De qué depende que cambiemos? La teoría del centésimo mono, planteada en 1975 por el biólogo norteamericano Lyell Watson, a partir de un experimento hecho por científicos japoneses, es una de las tantas que explica cómo se produce la transformación. La historia es así. Una isla del Japón era habitada por un grupo de monos que ingería siempre el mismo tipo de comida para su subsistencia. Hasta que cierta vez una mona decidió innovar y le dio un mordisco a una papa que había agarrado del suelo. No le gustó. La papa estaba sucia, llena de tierra. Sin embargo, decidió conservarla. Días más tarde, la pasó por un hilo de agua. Volvió a morderla y esta vez el sabor era completamente distinto. La papa limpia era rica. Entonces le enseñó el procedimiento a sus crías, quienes inmediatamente la adoptaron. Tiempo después, todos los monos jóvenes de la isla habían aprendido a comer papa. Un poco más tarde,
Todos los monos de esa isla y de las islas cercanas habían incorporado el nuevo alimento al menú cotidiano. ¿Qué había pasado? La teoría del centésimo mono supone que un comportamiento aprendido se propaga rápidamente de un grupo de individuos a toda la población una vez que se alcanza el número crítico de iniciados. Simbólicamente, este número es 100. Cuando el nuevo comportamiento es asumido por esa cantidad de individuos, se forma una masa crítica que irradia novedad hacia el resto. Esa teoría fue muy discutida, como ocurre con todas las hipótesis científicas, pero hay una corriente de pensamiento que asegura que la humanidad cambia del mismo modo, una vez que un porcentaje suficiente de personas lo hace. Hace unos años participé de una constelación familiar muy intensa que duró 7 horas y en la que escuchamos historias de cambios que excedían cualquier explicación racional. La idea de las constelaciones es hacer un trabajo de sanación transgeneracional. Las familias tienen programas, algo así como software emocionales armados con creencias y mandatos inconscientes, que pasan de generación en generación y que a veces algunos miembros toman de manera inconsciente. Así, lo que deseaba para sí mismo algún abuelo o bisabuelo se convierte en el proyecto de vida de su nieto o bisnieto que lo lleva adelante sin cuestionarlo y sin siquiera sospecharlo. En aquella reunión, una mujer contó cómo había logrado cambiar una tara emocional heredada de su familia. Tenía un negocio grande de ropa en el barrio de Once, al igual que sus 2 hermanos varones. Pero mientras ella estaba al borde de la bancarrota, los hermanos se habían vuelto millonarios. Indagando en su historia, la mujer descubrió que su primo, con el que siempre se había sentido muy identificada, había sido la oveja negra de la familia. Aquel joven era considerado una ruina por su propio padre, es decir, el tío de ella. Y con los años, el chico enfermó de gravedad. Después de un tiempo, murió en los brazos de esta mujer, nuestra compañera en la constelación. Ella asumió entonces, en forma inconsciente, el destino de su primo y se convirtió literalmente en una ruina. Lo fue hasta que tomó conciencia durante aquella constelación y logró trascender el mandato inconsciente al que estaba respondiendo sin saberlo. Solo entonces pudo cambiar la historia. Todos piensan que cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. León Tolstoy.